Un saludo a todos. ah, en el momento en que se vayan a conectar. eh, y desde, ojalá que en sus hogares, en sus comunidades, palpiten la paz en este último mes del año. eh, que se celebre una natividad, ¿verdad? Y que sea un comenzar de año nuevo distinto y mejor en tus vidas. Um, Estoy reflexionando y me gustaría dar este videito aquí en Movimiento Herético sobre el tema de iglesia y derechos humanos. Eh, Porque, por lo menos desde mi experiencia en tantos años de estudio teológico, filosófico y desde mi experiencia como congregante, que yo sepa, derechos humanos eh, ha estado ausente. Está ausente. Entonces es un cuestionamiento sobre por qué y qué está pasando. Y ojo que no es igual a decir que mi iglesia es activa en la misión, ¿no? Eso no es derechos humanos. Um, eh, entonces una iglesia que no, no es activa y proactiva a la educación de los derechos humanos, ¿cómo entonces puede hacer comunidad? ¿Cómo entonces puede hacer evangelio? Es la pregunta. Sí, ciertamente los derechos humanos ya comenzaron desde la Revolución Francesa. No fue hasta Eleanor Roosevelt que impulsó la declaración para evitar, ¿verdad?, en nuestra sociedad ese acontecimiento atroz que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo interesante, me gustaría hacer eventualmente es ir punto por punto a los derechos humanos, 10 puntos en los derechos de la Carta de los Derechos Humanos, y ver cada punto desde la eclesiología, desde la teología, o sea, hacer una interseccionalidad. ¿Cómo vamos en cada punto? Por ejemplo, todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿Cómo vamos en ese primer punto en la iglesia? Todas las personas tienen derecho a la libre circulación, es decir, la migración. La migración es un tema y debe ser un tema prioritario en el 2023. Teologizarlo, hablar de la experiencia de migración en nuestras comunidades, aquellos que han vivido la migración. Por ejemplo, yo la he vivido y dialogar, ¿verdad? ¿Cómo va la iglesia con el aspecto de la migración? Toda la persona tiene derecho a la propiedad, tanto individual como colectiva. Tercer punto. Ahora, ojo con esto, porque cuando hablamos de derecho a la propiedad individual, hay que hacer una investigación y poner un interrogante en cuanto al capitalismo, ¿sí? Versus lo colectivo. Es bien importante eso. Todo individuo tiene derecho a la vida. Entonces, por aquí también podemos dialogar cómo va este punto con la cuestión del aborto y las mujeres, ¿sí? Cómo está la iglesia en esa temática, cómo va pensando la iglesia en ese aspecto. Bien, bien importante, es un tema, ¿verdad?, que está en estos tiempos muy vigente. Todo individuo tiene libertad de pensamiento y por libertad de pensamiento, entonces este punto número 6, perdón, um, toca lo herético, ¿sí? Recuerden, y hereticus, libertad de pensamiento. Así que, ¿cómo está la iglesia ante este punto de libre pensamiento? ¿Aún deja entonces el feligrés pensar por sí mismo?
o quiere controlar las masas y la religión. Interesante el tema, ¿no? Por eso es que próximamente me gustaría entonces ir punto por punto y ver cómo está la iglesia en ese aspecto. Toda persona tiene derecho de participar en el gobierno de su país. Ojo con esto, porque también hay que ver, ¿verdad?, cómo está la iglesia en este aspecto político. Cuando hablamos de política, ¿verdad?, hay que ver cómo está la iglesia con el marxismo, con la derecha, qué piensa sobre esto, qué piensa sobre el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema sumamente importante, porque todo esto sitúa a la iglesia en la sociedad, en los derechos humanos, en las luchas. Nadie está sometido a la esclavitud, obviamente, un derecho humano, pero igual, ¿cómo va la iglesia? ¿Verdad? Porque si ciertamente la iglesia no apoya literalmente la esclavitud, posiblemente hayan otras esclavitudes espirituales que no estamos viendo. Así que hay que dialogar punto por punto, punto por punto. Igual, nadie está sometido a las torturas. Lo mismo. Las torturas eclesiales, religiosas, espirituales, los castigos, cómo se van dando, en esta historia, en esta década, ya vamos para el 2023, cómo podemos evaluar todo esto, ¿verdad? Toda persona tiene derecho al trabajo. Iglesia y trabajo. Interesante, interesante. Ese apoyo comunitario del desempleo, cómo la iglesia se mueve en comunidad para ayudarnos unos a otros. Cómo autosostenernos, autosustentarnos, cómo va la iglesia en ese aspecto. Así que, ¿verdad? Aquí un momento reflexionando, no queriendo dejar escapar este pensamiento de temático sobre la iglesia y los derechos humanos. Y me gustaría ya que dejar esta introducción, ir detalle por detalle en estos derechos humanos y dialogar con la iglesia a ver cómo estamos parados en cada punto de ellos. Así que les invito, ¿verdad?, a que reflexione junto conmigo, a que reflexione, deje sus experiencias expuestas, escriba y seamos parte de esto, ¿ok? Es necesario poder hacer esta herejía, ¿verdad?, que como derecho humano de libre pensamiento tenemos. Así que hay que despertar a los líderes, a la pastoral, a recordarles, ¿verdad?, lo que es el evangelio y el evangelio correcto. Así que los dejo y que descansen todos. Amén.